famosas Client Access License. Los servidores la requieren, pero cuando la requieren, creo que en otras charlas he mencionado que no solamente en Colombia, sino en todo el mundo o en todo el mundo en general, hay dos focos, dos temas que generan la mayor ilegalidad de licenciamiento. Son el software OM y las CALs. Y ya voy a mencionar por qué las CALs generan tanta ilegalidad. Gracias, Daisy. Ya iba a buscar yo el link para ponerlo, pero ya te lo enviaron, Claudia. Ahí está el link para descargar la presentación y el material. Uy, aquí cometí un error porque tuve que hacer un cambio. Cuando dice arriba 3 grupos de servidores, usted pone 4 recuadros. Fue que hay un cambio con la introducción de Windows Server 2012, o sea que ese slide tengo que cambiarle el título. Son 3, sino 4 grupos de servidores en la manera como se licencian. A la izquierda vemos los que se licencian, el servidor y las CALs, que es una manera de licenciar muy tradicional. Casi, o mejor dicho, varios de los servidores se licenciaban por ahí y han pasado a otros de los grupos a través de ese tipo de licenciamiento, de comprar la licencia para el servidor, y sus CALs están el Exchange, el Project, el SharePoint, el CRM Dynamics, el Link Server, el SQL 2012 Business Intelligence, que es la edición nueva del SQL en el 2012, y también está el SQL 2012 estándar. ¿Por qué está en amarillo? Ya les voy a explicar. Sigamos al recuadro verde. Hay otros servidores que se licencian por procesador, no requieren CALs. Vstock Server, Forefront TMG, lo que antes llamábamos el ISA Server, y el Comet Server. Ese simplemente se compra la licencia por procesador, no necesita CALs. Si seguimos hacia abajo, los licenciados por núcleo o por core, ahí en esa lista está nuevamente en amarillo el SQL 2012, estándar. ¿Por qué está en amarillo? Para que se den en cuenta que se me está adelantando, Elkin, te me estás adelantando. Fíjense que el SQL 2012 estándar está en dos grupos, por eso está en amarillo, porque hay la opción de licenciarlo por una manera o por la otra, y eso, Germán, no falta Windows Server, está a la derecha, Elkin, un momento. Bueno, entonces voy a la derecha antes de que me escriban más. Licenciados por procesador más CAL. Server 2012 Data Center, Windows Server estándar 2012. ¿Ya lo vieron aquí, Germán? Ahí están, en los Windows Server 2012. Es un nuevo modo de licenciamiento que se licencia por procesador, pero además requieren CALs. Entonces fíjense que hay 4 maneras para licenciar, 2 de ellas requieren CAL. Entonces vamos a mirar un poquitico más el tema de las CALs. Una CAL otorga derechos para acceder a los productos de los servidores de Microsoft. Es una licencia de acceso de cliente. Eso quiere decir CAL, Client Access License. Las CALs en general están disponibles de 2 maneras, CALs por dispositivo o CALs por usuario. Hay unas excepciones cuando se licencia Windows Server por servidor, que ahora lo voy a explicar. No existen esas 2 CALs distintas. El SQL, que trabaja con System Center, solo se licencia por dispositivo, y también solo se licencia por usuario el Forefront Identity Manager y el Do It para Microsoft Office y SAP. ¿Qué pasa si una empresa adquiere CALs por dispositivo o CALs por usuario y después se da cuenta que no era lo correcto? ¿Se pueden cambiar? Sí se pueden cambiar, pero únicamente, si esas CALs están cubiertas por Software Assurance. Si no tienen Software Assurance, no hay posibilidad de cambiarlas. ¿Y cómo se cambian? Cuando yo vaya a renovar el Software Assurance, hay un documentico muy sencillo de Microsoft donde solicito que mis CALs sean cambiadas de dispositivo a usuario o al contrario. Las CALs no tienen una huella digital, es decir, no dejan rastro, no hay que instalar nada, no hay un registro, por el difícil que se detecte cuando no se tienen las CALs. Yo puedo instalar un Windows Server
con 5 CALs y empezar a conectar 10, 20, 100, 200 usuarios y eso funciona, no pasa nada. Hay una excepción y es las CALs de Remote Desktop Services, lo que antes llamábamos Terminal Service. Esas CALs sí hay que registrarlas en el servicio de terminal o de RDS en el Windows Server. Esa es la única que lleva un registro. No hay una forma fácil de controlar, pero no crean que por eso, si reciben una visita, especialmente de la Fiscalía cuando lleva expertos en licenciamiento, no van a buscar qué usuarios se están conectando a los servidores. La CAL que yo como cliente tenga debe ser igual o mayor a la del servidor. Yo no puedo tener una CAL de Windows 2008, de Windows Server 2008 para conectarme a un servidor Windows Server 2012. La versión de la CAL debe ser igual o superior a la versión superior de los servidores a los cuales yo me conecto. ¿Por qué digo ahí, ojo con SQL Server 2008 R2? Porque ahí se presentó una confusión muy común y yo pienso que es parte de una mala promoción, mala difusión de Microsoft y de hacer un poco enredado, bastante enredado el tema del licenciamiento. Cuando salió el Windows 2008 salió la CAL 2008. Cuando salió el Windows 2008 R2, la misma CAL funcionaba. Cuando salió el SQL 2008, salió la CAL de SQL 2008. Cuando salió el SQL 2008 R2, salió una nueva CAL de SQL 2008 R2. O sea que en Windows y en SQL sucedió algo distinto entre los dos. En Windows no había que actualizar la CAL, en SQL sí hay CAL R2, o sea que una CAL de SQL 2008 no es válida para una CAL de 2008, para un servidor 2008. Cada tipo de CAL trabaja con todas las ediciones del servidor. Eso se refiere a que una CAL, por ejemplo, Windows Server estándar es la misma para un Windows Enterprise en el pasado o un Windows Server Data Center hoy en día. Recuerden que hoy ya hablamos de Windows Server 2012. Hasta el viernes pasado existió y se podía ordenar el Windows Server 2008 R2, ya no, y desapareció el Windows Server Enterprise. Las CALs y los External Connectors, me devuelvo. Hay una opción de conectores externos cuando los usuarios no son de mi empresa. Cuando yo le doy acceso a mis servidores, a outsourcers, a proveedores, a clientes, a otro tipo de usuarios que no son de mi nómina, de mi organización, yo tengo dos opciones que las vamos a explicar. O comprarle CAL si sé quiénes son y cuántos son, pero si yo no sé quiénes son y cuántos son, le di acceso a muchos proveedores, entonces yo debo adquirir o reemplazar ese requerimiento de la CAL por un conector externo. Sigamos con unas normas. No es necesario una CAL en estos casos. Cualquier dispositivo que ejecute otra opción con licencia de software de servidor, ¿qué quiere decir eso? Un servidor que se conecte a otro servidor. Entre servidores no requieren CALs. Un máximo de 2 dispositivos usuarios que accedan al servidor solo para administrarlo, para dar soporte. Es decir, quien le da soporte, por ejemplo, a un Windows no tiene que tener una CAL. Hay hasta 2 usuarios o dispositivos que pueden administrar a los servidores sin tener que comprar o tener licenciada pues la CAL de ese servidor. Un usuario o dispositivo. Fíjese que siempre hablamos de usuario y dispositivo porque son las 2 modalidades que debemos considerar al licenciar las CALs. Lo que hay CAL de usuario o CAL de dispositivo. Y ya la vamos a explicar más. Cualquier usuario o dispositivo que accede a cualquier instancia del software solamente a través de Internet y no sea autenticado o identificado de ninguna manera, no requiere CALs. Básicamente, aplicaciones web. Y cualquier usuario o dispositivo que acceda a una instancia que corre en un ambiente de sistema operativo físico que es usado solamente para correr el software de virtualización, o sea, va a administrar los sistemas operativos desde el sistema operativo físico, no requiere CAL. Repito, hay 2 tipos de CALs. CAL por dispositivo, que
tradicional, la que existía hace muchísimos años y que antes la llamaban per seat, por asiento. Ahora se llama CAL por dispositivo, Device CAL, así la encuentran en la lista de precios. En las facturas que les manden sus proveedores o en los documentos de Microsoft es Device CAL. Y hay otra CAL que se llama CAL por usuario. Es para los usuarios que van a pegarse a través de varios dispositivos, algo que cada vez está sucediendo más porque ya más personas, más empleados, más ejecutivos se pegan a la red desde su desktop, desde su portátil, desde un teléfono con Windows Phone, desde una iPad o desde otro tipo de dispositivos. Entonces, esa CAL de usuario es la recomendada para ese tipo de personas. El User CAL es el nuevo nombre, está en la lista de precios, CAL por usuario. Las dos CALs tienen el mismo precio. La CAL de usuario y la CAL de dispositivo tienen el mismo precio. Una empresa podría licenciar todas sus CALs por dispositivo o todas por usuario o una mezcla de ambas. Lo más común, les cuento por experiencia, es que las empresas siempre licenciaban por dispositivo porque era lo tradicional, lo que venía desde antes cuando eran las CAL per seat por dispositivo. Hoy en día está aumentando el porcentaje de CALs por usuario porque cada vez más tenemos usuarios que se conectan desde varios dispositivos. El que se conecta, ya lo dije, desde una iPad, desde un portátil, desde el computador del escritorio, desde un smartphone. Las CALs deben ser de una versión igual o superior a la versión superior de los servidores a los cuales se conecta. Necesitan, no se les debe olvidar. La explico. Yo tengo 20 servidores en Windows Server 2008 R2. Todas las CALs deben haber sido 2008. Yo no puedo tener CALs de 2003 accediendo a servidores 2008 R2. Sale ahora o salió ya el Windows Server 2012. Si uno de esos 20 servidores yo lo cambio, lo migro a 2012 y los otros 19 los dejo en 2008 R2, pero mis usuarios entran a ese servidor de 2012, debo tener la CAL de 2012, porque la CAL debe ser de una versión igual o superior a los servidores a los cuales estoy dando a mis usuarios. Fíjense que a la izquierda tenemos un grafiquito de las CALs. Perdón, yo vuelvo a seleccionar aquí. Me ha dado trabajo aprender a usar esto, pero listo. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo de usuarios que entran desde varios dispositivos. Cada uno tiene 2 o 3 dispositivos en esta gráfica. Entran a 1 o 2 o 3 servidores. Necesitan o deben licenciarse por usuario. Aquí en este caso yo necesito 1, 2, 3 CALs de usuario. Una sola CAL para cada usuario le da acceso a todos los servidores de la organización. No requiero tener una CAL por cada servidor. Veo una pregunta, Germán, ¿cuánto tengo Enterprise CAL? Estas son por usuario y por dispositivo. Ya lo voy a explicar qué son las Enterprise CAL, Germán, pero igual, existen las dos. Enterprise CAL por usuario y por dispositivo. Fíjense que si yo específicamente a este usuario no le compro CAL por usuario, tendría que comprarle 3 CALs, una para este dispositivo, otra para este y otra para este, porque él usa 3 dispositivos. Entonces, en este caso es mejor licenciar por CALs de usuario. Entonces, de acuerdo a lo que dice, si tenía CAL 2003 pero subí un servidor para 2008, ¿ya no me sirven? Correcto, Carlos, ya no te sirven las CAL de 2003, a no ser que las hayas tenido con Software Assurance en el momento en que salió el 2008. Si subiste un servidor, así los demás queden en 2003, y el usuario entra a ese un servidor que subiste a 2008, ya no te sirven las CAL de 2003. Volvamos al gráfico que es lógico para licenciar por dispositivo, y es que hay muchos dispositivos en la empresa, pero puede haber usuarios que, porque tienen 2, 3 turnos, vienen a utilizar esos dispositivos, entonces en ese caso es mejor por dispositivo. Es el caso, por ejemplo, de
un call center, por ejemplo, que tiene 3 turnos. Entonces, si yo voy a licenciar por usuario, tendría que comprar 3 cal, pero si licencio por dispositivo, porque todos los 3 turnos usan el mismo computador, licencio por dispositivo. Veo que aquí vuelven a preguntar. Él entra a 2003. El usuario sigue entrando al 2003. Carlos, si entra solo a los 2003 y no entra al 2008, le sigue sirviendo la cal de 2003. Pero si entra a varios servidores 2003 y un servidor 2008, ya no le sirven las cal de 2003. Tendría que actualizar su cal a 2008. Espero, Carlos, que te quede entonces claro. Aquí abajo, vemos el caso de los usuarios que entran a través de Internet a unos servidores. Entonces yo en el servidor debo tener, además de la licencia del servidor, debo comprar y asignarle a ese servidor una licencia de external connector, de conector externo. Esto es cuando este personaje no está en mi nómina, no es organización, y yo no sé quiénes son y cuántos son. Si es un solo, como en esta gráfica, yo sé quién es y que es una sola persona, le puedo comprar la cal. Así no sea un usuario de mi empresa, porque me sale más económico comprarle una cal que comprar un conector externo. Ojo, los conectores externos, distintos a las cal, se asignan a cada servidor. La cal, como dije, me sirve para todos los servidores de la organización, pero los conectores externos se asignan las licencias, se deben comprar por servidor al cual tener acceso a través de Internet. Isabel Cristina pregunta, si tengo 2 servidores Windows 2008 estándar y 2008 Enterprise, ¿me sirven las mismas cal 2008? Sí, por eso decía más atrás que la cal sirve para cualquier edición del servidor. Una cal de una cal de Windows Server me sirve para servidores estándar, Enterprise o Data Center. No hay diferencia de las cals para los distintos servidores. Tengo cals de Windows 32 bits, me sirven para 64. Enrique, no conozco que haya una diferenciación entre 32 y 64. Te sirven perfectamente. Hay cal de Windows y te sirve para servidores de 32 y 64. Ahí no hay diferenciación. Que, como lo he mencionado tal vez en otros webcasts, los productos de Microsoft normalmente en el tema del licenciamiento son platform independientes de plataforma. Eso se refiere a que la misma licencia de un Windows 7 me sirve para 32 bits o 64 bits, la misma cal de un servidor me sirve para 32 o 64 bits, la misma licencia, y creo que lo vamos a ver más en 8 o 15 días, la misma licencia de Office 2010 estándar para Windows me sirve para Macintosh, porque es otra plataforma, pero acabo de ver que son platform independent. ¿Cómo pueden auditar qué es un usuario externo? Difícil, Carlos. Tendría que ser un cacharrero de esos que se mete en tu servidor para ver cómo se están conectando. Es más un acto de buena fe, un derecho de uso que yo legalmente debo pagar. Según la gráfica de la derecha, cualquier servidor de la organización, en nuestro caso es una empresa del mismo grupo con diferentes nombres de la empresa, ¿me aplica este modo? Luis Ariel, muy buena pregunta. Sí, si son servidores del grupo empresarial, es una sola cal para todos los servidores. Pero ojo, que en este momento Microsoft, y les tengo una respuesta oficial, ha aclarado el tema del grupo empresarial. Debe ser una jurídica que sea dueña de la mayoría accionaria de las demás empresas, es decir, que tenga control. La mayoría, más del 50%. La aclaración es que no puede ser una persona natural. Si una persona natural es dueña, o varias personas naturales son dueñas de 10 empresas, así sean controladoras del 100% de esas empresas, la licencia no se puede comprar a nombre de la persona natural y usarla a las 10 empresas, o que las compre una empresa y las usen las demás. Microsoft está haciendo esa aclaración de que deben ser personas jurídicas. Aquí muestro unos escenarios de cuándo se debe licenciar por usuario, porque este señor tiene varios dispositivos, cuándo se debe licenciar por dispositivo, porque este dispositivo lo usan varios.
De otra pregunta que es tan interesante, si me conecto por terminal, gasto una licencia de terminal y especialmente una de cal. Ya te voy a contestar, Isabel, en un slide más adelantico hablo sobre este tema. Un poquitico de tiempo me das para contestarte eso. Bueno, multiplexing quiere decir que yo a través de un dispositivo, mejor dicho, hay dos, a ver si lo tengo aquí, pooling o multiplexing son dos conceptos similares de cierta manera, que quiere decir no me conecto directamente al servidor, sino que me conecto o a través de otro servidor o a través de un dispositivo de hardware o a través de un software. ¿Qué pasa si yo tengo un programa de contabilidad? Vamos a ver si está más claro aquí, correcto. Hablemos de este caso. ¿Qué pasa si yo tengo un portal de SharePoint y los usuarios o dispositivos se conectan a través de eso y se valida a través de eso, pero uso del servidor de Windows o del servidor de SQL? El hecho de yo conectarme a través de un programa, como por ejemplo lo estoy instalando aquí abajo, podría ser una aplicación que esté montada en Oracle, podría ser un programa de contabilidad que valida a los usuarios, pero que es el programa el que a través del Windows Server y del SQL de un servicio, de un dato que está en el servidor, no quiere decir que me evite las calls. Una conexión a través de multiplexing o de pooling, de hardware o de software, me reduce. Otra cosa es, si este señor que estoy mostrando aquí, con la flecha, se conecta a través de pooling o hardware a un servidor y hace de SQL, y le pasa manualmente o a través de correo electrónico un reporte a otra persona, no necesita la cal, porque esta persona no está haciendo uso ni mandando ningún requerimiento al servidor. Piensen de esta manera, que una persona o un dispositivo, si directa o indirectamente, solicita un servicio de cualquier servidor. Entonces, del servidor del cual estoy pidiendo un servicio, tráigame un dato de SQL, requiere cal de SQL. Tráigame este archivo, imprímame este archivo, pásele esto, utilizando servicios del servidor de Windows, por ejemplo, pues ya sé que necesito una cal de Windows. Raúl dice, si yo me conecto a mi servidor a través de una unidad de red para ejecutar un programa, necesito una cal. Si yo me conecto a mi servidor a través de una unidad de red para ejecutar un programa, necesito una cal. Raúl, no me cal de cómo te conectas si a través de la... no, sí dice que es por la red. Si ese programa hace uso de cualquier servicio de un servidor, por ejemplo, ese programa utiliza el servicio de impresión o de guardar archivos del Windows Server, requiere cal. Si ese programa utiliza un SQL Server, requiere cal de SQL si es que lo va a licenciar por cal. Entonces, si a pesar de que sea que se conecte es al programa, a la aplicación, y esa aplicación lo valide, pero esa aplicación hace uso de cualquier servicio del servidor, ya necesita cal. Oscar dice, si tengo una aplicación propia para realizar consultas a SQL, ¿se requiere una cal por cada instalación de la aplicación? Sí. Y requieres cal de Windows Server y requieres cal de SQL si se está licenciando SQL con cal, porque SQL se puede licenciar de varias maneras, como ya lo vimos al principio y creo que más adelante lo voy a repetir. ¿Cuántas cal de Windows Server se requiere tener en estos dos casos? Un usuario entra a la red de la empresa usando un PC en su escritorio, usando un PC en su casa o desde un dispositivo tipo tablet. Ahí está mal una A. Entonces, requeriría, si es un usuario y varios dispositivos, requiero una cal de usuario, porque si no necesitaría varias cal. Se me está adelantando Carlos, buena pregunta. Servicio incluye servicio como directorio activo, sí. El usuario entra a la red de la empresa usando varios dispositivos, entonces mejor comprar cal de usuario. Si una empresa tipo call center tiene 3 turnos, entonces es mejor comprar cal por dispositivo. En resumen,
Una cal de dispositivo permite que cualquier número de usuarios tenga acceso a un dispositivo. Y por el contrario, una cal de usuario permite a un usuario tener acceso a sus servidores desde cualquier número de dispositivos. A pesar de que creo que te voy a volver a las preguntas. Carlos pregunta, ¿las impresoras requieren cal? Si la impresora está conectada al servidor o maneja un pool, se me fue la palabra, el spool de cualquier impresora, sí requiere cal y normalmente no se compra. Servicios incluye servicios como directorio activo. Sí, ese es uno de los principales servicios de Windows Server. Entonces, fíjense que muchas empresas, sobre todo empresas medianas o pequeñas, en el servidor conectan, por ejemplo, una impresora multipropósito para recibir fax, para escanear, para enviar por ahí los fax, para sacar copias, para imprimir. ¿Qué pasa cuando eso recibe un fax? ¿A dónde se guarda la imagen del fax? Se guarda en el servidor. O sea que esa impresora o ese dispositivo multipropósito está utilizando un servicio del Windows Server. Sí requiere una cal, excepto, porque eso, bueno, sí, excepto si todos sus usuarios tienen cal de usuario. Porque ya el usuario, ya dijimos que tiene derecho a través de cualquier dispositivo a entrar a los servidores. Pero si no todos los usuarios tienen cal de usuarios, ese dispositivo necesita una cal de dispositivo. Si una impresora a un punto de red, según lo que explicas, entonces se necesita una cal para ella. Sí, Jair, se necesita una cal de dispositivo. Somos una empresa de call center y tenemos unos desarrollos internos como CRM que usan SQL. Si tenemos 800 funcionarios que hacen uso de ese software, hay que comprar 800 cal de SQL Server. No, David, vamos a hablarlo, creo que entre 8 días cuando hablemos más de SQL, pero te adelanto la respuesta. Depende de cuál es SQL. Si es 2008, recuerda que podías licenciar por procesador o por CALs. Estoy seguro que con 800 funcionarios es mucho más económico licenciar por procesador, entonces ya no necesitas CALs. En SQL 2012 me tendrías que decir si usas estándar, que tiene las dos opciones, si vas a usar Business, porque ahí sí necesitas CAL, o si vas a usar el Enterprise, que se puede licenciar por Core. Entonces, si son 2008 y 2000, no, lo ideal ahí es licenciar por procesador, porque no te mataría el costo de licenciar las CALs. Carlos dice que no creo que mañana en Cali. Tranquilo, Carlos, que mi vuelo para de regreso a Medellín es muy tarde y yo me quedo contestando todo lo que ustedes quieran. No te preocupes, Carlos. Bueno, sigamos. Hay unas CALs que se llaman CALs Premium o Additive, adicionales. Son CALs especiales para otros servicios que Microsoft llama servicios Premium de algunos servidores, que de por sí ya requieren CAL. ¿Cuál es el ejemplo más utilizado, más concreto, más común? El Windows Server requiere una cal de Windows Server, pero además tiene un servicio que se llama Remote Desktop, que antes se llamaba Terminal Services, que requiere una cal aparte. Solo la cal de Windows no me da derecho a utilizar los servicios de Remote Desktop Service. Debo comprar una cal Premium o adicional, que es la cal de Remote Desktop Services, o también conocida antes como cal de Terminal Services. Y hay otro más, que es el servicio de Right Management Services, que es un servicio también que trae el Windows Server. Si yo activo ese servicio y uso ese servicio, requiero otra cal adicional, que es la cal de Right Management Services. O sea que fíjense que un usuario que utilice los servicios normales de Windows Server, utilice Terminal o Remote Desktop, utiliza Right Management Services, necesita 3 CALs para el mismo servidor. Por eso se llaman CALs Premium o adicionales. Son adicionales a la CAL básica de Windows Server. Yo no puedo tener solamente CAL de Terminal Services y no tener CAL de Windows Server. Nasli pregunta, si con SQL de 2012 instalo 2008, ¿qué características toma efecto? Nasli, te me estás adelantando, el tema de SQL creo que es dentro de 8 días. Si tengo tiempo al final de la charla te la contesto, pero vamos a concretarnos al tema de hoy, que es CALs y Exchange. Pero trataremos,
No sé si vamos a tener tiempo porque hay bastantes preguntas, pero bueno, Natalie, sabes que en cualquier momento me puedes mandar un correo o me puedes llamar y te voy a contestar la pregunta. Y si no, SQL creo que es dentro de una semana que lo vamos a tratar. ¿Qué son las Cal Enterprise? Ojo, en el slide anterior, Cals Premium o Cals adicionales. Las Cal Enterprise, por ahí me estaban preguntando, son CALs para funciones avanzadas de los servidores. No es para servicios adicionales, sino para funciones avanzadas. Existen CALs Enterprise, por ejemplo, de Exchange, de SharePoint y de Link. Yo puedo manejar mi Exchange Server con una CAL normal de Exchange, pero si voy a utilizar otros servicios avanzados de Exchange, que lo vamos a ver en unos 10 minutos, requiero otra CAL que se llama la CAL Enterprise de Exchange. Carlos dice, Link requiere CAL Premium. No conozco la CAL Premium de Link. Bueno, ahora vamos a hablar, enseguida voy a mencionar eso. Igual, SharePoint tiene dos servicios o dos categorías de servicios. Unos, que son la mayoría, que yo la puedo trabajar con la CAL estándar de SharePoint. Pero hay unos servicios avanzados de SharePoint que requiero una Enterprise CAL de SharePoint. Link lo mismo, y Link tiene otra más que se llama Link Server Plus CAL. O sea, en Link hay tres CALs. Hay CAL estándar, CAL Enterprise y CAL Plus. Las CALs Enterprise son aditivas, son adicionales a la CAL estándar. No son válidas sin el estándar. Se debe comprar ambas. No vayan a caer en el error que ya me he encontrado en dos empresas que llego a hacer consultoría y les han vendido CALs Enterprise de Exchange sin la CAL estándar. No les sirven para nada y perdieron la inversión. La CAL Plus de Link, ¿para qué es? Herman, tenemos una charla de Link, creo que en 20 días, porque es un tema un poquito más complejo y les tengo que poner unos gráficos que muestran qué servicios se activan con cada una de las CALs. Pero básicamente la CAL Plus de Link es cuando yo manejo toda la telefonía de voz sobre IP a través de Link. Bueno, hay muchas CALs. Seguramente ustedes no se las habían imaginado, que eran tantas. Mire, ahí les pongo la mayoría de las CALs. No están todas, pero miren la cantidad de CALs que hay. Entonces, mucho cuidado con quedar sublicenciados en las CAL, porque no hay mucha claridad con respecto a cómo debo licenciar y no deja, como les dije, una huella digital. Luis Ariel pregunta, ¿cómo es el licenciamiento de CAL per server? Eso es lo que vamos a ver en 3 slides, Luis Ariel. Hay unos paquetes de CALs o suites de CALs. Uno se llama la Core CAL Suite y otro se llama la Enterprise CAL Suite. Yo en todas mis charlas, no sé si en las pasadas les he dicho, téngale miedo en Microsoft a la palabra Enterprise. La usan demasiado y confunde mucho. Una cosa es la Enterprise CAL Suite, otra cosa es una CAL Enterprise. Hay CAL Enterprise de Exchange, CAL Enterprise de SharePoint, pero otra cosa es la Enterprise CAL Suite. Entonces fíjense que ¿qué es una Core CAL? Es un empaquetamiento de 6 servicios. Ahí están marcados. Él trae la CAL de Windows Server, trae la CAL de Exchange, todas estándar, la CAL de SharePoint, la CAL de Link estándar, el System Center Configuration Manager, una CAL o licencia de administración, e incluye el Forefront Endpoint Protection o producto de seguridad para usuario final. ¿Por qué es bueno comprar una Core CAL? Porque me ahorro mucho precio. Me puedo ahorrar hasta un 30% al sumar el precio de estas 6 CALs, y si las uso todas o una mayoría, es posible que sea más económico comprar Core CAL que comprarlas individual. Y hay otra más avanzada para empresas que tienen pues muchísima plataforma de Microsoft. Fíjense la cantidad de cosas que tiene. No las voy a enumerar porque nos estamos colgando un poquitico en el tiempo. Aquí dice, ¿cómo es el licenciamiento? Perdón, eso ya la voy a contestar. ¿Cómo se sustentan las CALs en compañías filiales entrando a un mismo dominio? Entrando a un mismo dominio, filiales nacionales e internacionales. Carlos, si te llegan a preguntar por qué una empresa, tú debes demostrar
que las CALs las tiene licenciadas la casa matriz o una empresa de la cual tú tienes mayoría de propiedad y es posible que te pidan una cámara de comercio para que eso esté certificado, pero es la manera de certificar eso. Core y Enterprise CAL entonces son unos empaquetamientos, no existen como licencias, siempre van con Software Assurance. La Core y Enterprise CAL siempre van con Software Assurance porque no tienen una versión específica y no incluyen unos servicios que son por suscripción. Entonces, en este caso el Endpoint Protection, entonces tiene que ir siempre con Software Assurance. ¿Qué tiene una Core CAL de hoy? Ya se me desactualizó este slide. Ya no es Windows Server 2008, ya es Windows Server 2012 desde el lunes pasado. ¿Y qué tiene una CAL Enterprise? Tiene todo esto. No voy a entrar en detalle porque ustedes ya pueden descargar la presentación y ahí les queda. ¿Qué me ahorro? Fíjense los componentes de una CAL, cuánto me valen con precio a nivel Select A. Me valen $526. ¿Cuánto me vale comprar una Core CAL por ese mismo tipo de licenciamiento que incluye los mismos componentes de aquí? $408. Vean la gran diferencia de precio. Y esa misma Core CAL por un Enterprise Agreement. Muchos de ustedes no saben que es un Enterprise. Vamos a tener una charla también, un webcast sobre Enterprise. Baja a $348. Que es casi se aproxima a la mitad del costo por Enterprise que comprarlas individualmente. El External Connector. Ya lo he mencionado, pero lo repito, es un acceso ilimitado para usuarios externos, quiere decir que no son empleados de mi organización, casi que podría ponerlo en términos de que no están en mi nómina. Segundito, yo tomo un poquito de agua. Esos usuarios externos yo podría comprarles CAL. Si sé quiénes son y cuántos son, puede que me salga más económico comprarle CAL, ¿sabes? 20 usuarios que comprar una licencia de External Connector de Windows. Por eso digo que es una alternativa. Es alternativa si yo sé quiénes son y cuántos son. Entonces, esa es la manera de reemplazarle las CAL. Es el mismo precio para servidores estándar o Enterprise. No hay diferencia de External Connector para un servidor estándar o Enterprise. José Rómulo pregunta, ¿para cuántos usuarios dispositivos la Enterprise CAL? Igual, si es una Enterprise CAL por usuario, es para ese usuario que entre a los servicios desde cualquier número de dispositivos. Si es una Enterprise CAL por dispositivo, para todos los usuarios que entren a través de ese dispositivo. Se aplica la misma norma José Rómulo. Existen External Connector. Miren, esta es una lista, por ejemplo, de servidores para los cuales existen External Connectors. Nancy le pregunta, si tengo usuarios que se conectan a mi extranet vía VPN, ¿es obligatorio External Connector? Pero usuarios, Nancy, ¿son empleados o son proveedores? No son empleados, necesita External Connector o comprarles si sabes quiénes son. El SharePoint se necesita External Connector. Germán, no, en el caso de SharePoint existe otra cosa, un producto distinto que se llama SharePoint Internet Sites. Lo vamos a explicar cuando hablemos de SharePoint. Fíjate que el SharePoint no en esta lista, porque para eso existe otra cosa distinta. Hay dos casos especiales, los productos que SQL Server Technology. ¿Qué es eso? Cuando ustedes compran un System Center, hay una opción que dice System Center o SQL Server Technology. Si ustedes compran System Center sin SQL, seguramente ustedes ya tienen un SQL para manejar la información del System. Si ustedes no tienen un SQL, no necesitan comprar un SQL, sino parte que es System Center, SQL Server Technology. ese SQL no necesita CALs. Y si ahora ustedes adquieren un Windows Server 2012 que se use como web server, porque ya no existe en el 2012, ya no existe el web server 2012 como existía en el 2008 R2, no requiere CALs. El Windows Server 2012 usado como web server. Concurrencia, y esto responde a una pregunta que me hace antes. Hay un caso
únicamente para el cual Microsoft permite concurrencia. Siempre hemos oído decir que en Microsoft no existe concurrencia. Es ideal para empresas pequeñas con su primer servidor, de pronto dos. Empresas grandes con aplicaciones que requieran un servidor aparte y aislado de los demás porque no entran todos los usuarios, sino unos poquitos, una aplicación por allá en producción. Las CALs pertenecen a un único servidor, no pueden ser usados por otro servidor. Eso es lo que me preguntaban por aquí atrás, a ver si me puedo devolver. Bueno, ya se me olvidó. ¿Quién me preguntaba eso? Bueno, supongamos este escenario. Tengo un servidor con 6 usuarios, pero solamente 4 usuarios se conectan a la vez. Bajo el modelo tradicional yo necesito 6 CALs de dispositivo o de usuario. Bajo esta opción yo puedo comprar 4 CALs de Windows y asignarlas a ese servidor. Se tienen que asignar a un solo servidor. No puedo usarla para más servidores. ¿Qué pasa si yo monto un segundo servidor? Estas CALs que había comprado asignado a este servidor ya no me sirven para este servidor. Tendría que comprarle CALs a este servidor para esos usuarios. Hasta ahí perfecto, porque que no se conecte sino máximo 4, puede que aquí sino máximo 2. Pero ¿qué pasa cuando ya los usuarios empiezan a conectarse a ambos servidores? Olvídense, ahí sale muchísimo más costoso porque tengo que empezar a comprar muchísimas más CALs. Ahí sí ya entra el licenciamiento tradicional de CALs por dispositivo o por usuario. Entonces, recuerden, esto es únicamente para un solo servidor, ideal para, como lo dije, ideal para empresas con su primer servidor o máximo 2. No es bueno cuando usted ya tiene más servidores y muchos usuarios. No sé si hay preguntas sobre las CALs. Nos queda el tema, ya voy Dani, nos queda el tema de Exchange que lo vemos muy rápidamente y nos daría tiempo para otras preguntas. Tengo usuarios que se conectan por TTS a un servidor. La máquina local tiene Office. ¿Es posible a través de la externa conectar pueden abrir Office estándar? Sí, el Office se puede instalar en el servidor y se puede poner a funcionar una sola instancia de Office en un servidor para que lo utilicen muchos usuarios, pero eso no elimina licencias de Office. Eso lo hacen muchas empresas, piensan que están legales y están ilegales. El Office Home and Business 2010 teóricamente no funciona en un servidor, pero me han contado que lo tienen funcionando, que lo ponen a funcionar. Eso no elimina licencias de Office. Es una modalidad o una política que tienen algunas empresas que es válida porque dicen, yo controlo más, tengo que actualizar el Office, no actualizo sino uno solo, pero no ahorra licencias de Office. Pero me dicen que tanto el servidor como la estación debe tener licencia, ¿es cierto? No, Lina, vamos a ver eso cuando hablemos de Office. Si yo tengo un Office instalado en el servidor y los usuarios lo usan desde el servidor a través de la red o a través de VPN o una conexión, como dice Dani, es ese usuario el que tiene que tener la licencia de Office. Si nadie se sienta en el servidor y directamente accede a esa licencia del servidor, ese servidor no requiere licencia. Son los usuarios los que requieren la licencia. Si lo hacen por término, igual es el usuario el que requiere esa licencia. Se lo pongo de otra manera, aunque lo voy a explicar después. El Office básicamente se licencia donde me esté mostrando la interfaz. No importa si está corriendo en mi computador o en un servidor al cual me pego por la red o a un servidor al cual me pego por VPN. Entonces no me ahorra licencias. Dani pregunta, si te entiendo sería si tengo 10 máquinas con Office, nos pasamos al tema de Office, y las 10 máquinas acceden al servidor, ¿sería solo instalar una instancia en el servidor y así todos pueden abrir Office? Sí, Dani, pero no es una licencia de Office, sería 10 licencias de Office. Bueno, eso lo vamos a ver más cuando hablemos del tema de Office. Exchange Server. Dos chicos que es muy fácil y nos va a quedar tiempo para otro tipo de preguntas, las que quieran. La norma general, una licencia de servidor para cada máquina y una o dos CALs.
para cada cliente y opcionalmente el Outlook. Outlook es el cliente natural de Exchange, pero yo conozco otros tipos de software que no son de Microsoft que reemplazan el Outlook. O sea que el Outlook realmente es opcional. Factores que podrían complicar el licenciamiento de Exchange. Hay dos ediciones de servidor, estándar y Enterprise, y hay dos tipos de CAL. CAL estándar de Exchange y CAL Enterprise de Exchange. Los nombres de las CAL servidores no tienen que coincidir. No quiere decir que la CAL Enterprise se requiera para un servidor Enterprise. Yo puedo tener un servidor Enterprise de Exchange solo con CAL estándar. Ojo, téngale miedo a la palabra Enterprise. Microsoft la usa demasiado y confunde demasiado. Yo puedo tener un servidor estándar solo con CAL estándar o CAL estándar y Enterprise. Igual puedo tener un servidor Enterprise solo con CAL estándar o CAL estándar y Enterprise. Las CAL son aditivas. Yo no puedo tener CAL Enterprise sola sin tener la CAL estándar. Ojo con el precio CAL y el riesgo de adquirir lo que no es. Señores, yo he ido a 2 empresas a hacer consultorías muy grandes, atendidas por Lars, y me he encontrado un caso 550 CALs Enterprise Exchange. Cuando les pregunté, ¿y a dónde están las CAL estándar? No, a nosotros nos vendieron la Enterprise. Nosotros pedimos CAL y nos vendieron la Enterprise. Pues les vendieron era porque el vendedor buscó y encontró que la Enterprise es estándar, pero la Enterprise sola no vale. Entonces, ojo que debe tener estándar o estándar más Enterprise. Ya dijimos, hay 2 versiones de Exchange y Enterprise, son idénticas desde el punto de vista del usuario final. Solo los servidores funcionando como servidores de buzones podrían requerir Exchange Enterprise, dependiendo de los roles. La versión Enterprise puede escalar a miles de buzones y da mucho mejor manejo de espacios de los buzones y permite manejar hasta estándar hasta 5 bases de datos y el Enterprise hasta 100 bases de datos. O sea que no es, ya voy a repetirte, Carlos, no es necesario en muchos casos. El ejemplo de las 500 CAL de Enterprise fue que yo llegué a una empresa y vi que tenían 500 CALs Enterprise, 500 CAL Enterprise de Exchange. Y les dije, ¿ustedes por qué compraron CAL Enterprise de Exchange? ¿Ustedes utilizan funciones avanzadas de Exchange? No, nosotros usamos el Exchange común y corriente. ¿Y por qué no compraron la CAL estándar? No, no sabemos. A nosotros el proveedor nos vendió, les dijimos que necesitábamos 500 CAL de Exchange y nos vendió estas. Y que porque estaban más baratas. Seguramente el vendedor no conocía la norma, buscó en la lista de precios, vio que la Enterprise era más barata y les vendió la Enterprise en la estándar. Perdieron la inversión, bueno, no la perdieron, pero no eran válidas sin la estándar. Entonces tenían 500 usuarios desamparados del licenciamiento, no tenían la estándar. Afortunadamente intervino Microsoft y Microsoft le facilitó que pagando la diferencia de precio se las convirtieron en estándar. ¿Por qué necesitan la estándar? Porque la estándar es requisito para cualquier acceso al servidor de Exchange. La Enterprise se necesita únicamente, y creo que lo tengo más adelante, para ciertas funciones avanzadas del servidor de Exchange. Normalmente Exchange CAL Enterprise se justifican ciertos escenarios por requerimientos legales en cuanto a retención de correo, de grabación de correo de voz, y también incluye el antivirus y el antispam de Microsoft. Ojo, esta es la parte. Claro, Oscar, sí. Para corregir el error podrían comprar posteriormente la estándar y ya quedan legal, porque quedan con estándar y Enterprise. Con esto lo resalto todo lo que pueda. No se requiere una CAL para cada buzón de correo como anteriormente. Solo, como se debe licenciar y he explicado, CAL por usuario o CAL por dispositivo. Eso de que CAL por buzón fue hace muchos años. Hoy en día que se utilizan buzones, inclusive por el mismo usuario, gerencia@empresa.com, ventas y además de su uso personal, eso no aplica. Si él tiene su CAL de usuario dispositivo, puede manejar el número de buzones que quieran.
O sea que eso no es así, eso ya no es así. Miren, aquí están los dos tipos de cal. ¿Qué puedo acceder? ¿Qué servicios puedo acceder con la cal estándar de Exchange? Aquí están mostrados. Y si voy a utilizar unos servicios de estos que normalmente son trabajados con Link y con otras aplicaciones como mensajería unificada, soporte para dispositivos móviles, guardar X años y con cierta seguridad que lo exige la superintendencia, entonces necesito este servicio. Entonces aquí debo comprar la cal Enterprise, Exchange Enterprise, adicionalmente a la estándar. No puedo tener la Enterprise sola. ¿Ok? Bueno, preguntas sobre Exchange en general nos quedan unos 7 minutos mínimo para preguntas que tengan. Los estamos esperando entonces el próximo jueves que vamos a hablar de SQL 2012. Si tienen preguntas adicionales que no podamos contestar ahora, nos las pueden mandar por correo, que en SoftwareOne las redireccionan. Si puede ser una pregunta que SoftwareOne les conteste o que yo me la manden a mí y yo se las contesta, pues se la manden a Américo con redes enlace operativo para que la conteste. Para bajar la presentación, ya voy a poner el link nuevamente. También ahí les mando la información para los que estén en Cali. Mañana nos podemos ver en Cali. Yo salgo ahora para Cali y mañana también seguramente vamos a tener bastante tiempo para estar. Ahí está el link de SkyDrive. Luis Ariel, me puedes enviar a este correo, al de webcast.co@software.com, y ahí redirigimos todas las preguntas relacionadas con esto. ¿Equipos que se agendan por Exchange requieren cal? No, no requieren. Es un recurso que se crea en el Exchange Server, pero no es ni un usuario ni un dispositivo. Simplemente quien la agende debe tener su cal, pero al equipo o al recurso no. ¿Qué tan económico es migrar mi servidor de correo de Linux y plataforma Windows cuando tengo alrededor de 150 correos? Difícil contestar a esa pregunta, y si quieres, creo que tú estás en Cali, lo podemos hablar mañana en Cali. Lo que pasa es que si miras el Exchange como un servidor de correo, posiblemente no sea más económico pasarlo a Exchange. Exchange no es un servidor de correo, es un servidor de correo y muchísimas cosas más. Entonces depende de si vas a utilizar esos otros servicios. Lo miras simplemente como correo, es posible que no sea más económico. Para Exchange es posible combinar las cals por device y por user. Oscar, no solamente para Exchange, para todos los servidores que requieran cal. Tú puedes tener todas por dispositivo, todas por usuario o una mezcla de los. Seguramente, Oscar, estás pensando de que hay unos usuarios que entran desde varios dispositivos. Entonces, eso lo puedes hacer para Exchange, lo puedes hacer para Jack Project, lo puedes hacer para Windows. La mezcla es lo que más se está utilizando. Ricardo, ¿puedo acceder a la grabación del? Sí, se está grabando, Marta. Esas grabaciones todavía están, que entiendo, y si Sebastián está por ahí ahora nos puede decir cómo va con la revisión de esas grabaciones para ver cuándo las vamos a poner nuevamente pues en la dirección de SkyDrive que les estamos mostrando. En un equipo con varias máquinas virtuales en Windows Server, ¿cómo se manejan las cals? Carlos, no hay ningún problema. Puedes crear todas las máquinas virtuales que quieras, porque la cal te da derecho a entrar a uno o todos los servidores físicos y virtuales que haya en tu organización. No tienes que comprar más cals. Una sola cal para todos, así sean físicos y sean virtuales de Windows, una sola cal le da derecho o al dispositivo o al usuario para el acceso a todos esos servidores. Trabajamos con ERP, que es app. Necesito cal por usuario por dispositivo. Enrique, qué pena, no te entiendo la pregunta. Trabajamos con ERP, que es app. Business Server, necesito por usuario por dispositivo.
Igual, si el ERP está montado sobre un Windows Server, pues necesita la escala de Windows Server. Igual, tú verás cuál es lo más conveniente, si comprarla por usuario, porque hay usuarios que entran desde varios dispositivos, o por dispositivo, si es que hay dispositivos PCs que lo utilizan varios usuarios, por ejemplo, en el caso de varios turnos. Y si el ERP de SAP trabaja sobre SQL, ya sí es mirar cómo se debe licenciar SQL. Vamos a ver en más detalle la semana entrante, porque ya en el 2012 no es tan fácil como decir licencio por CAL, servidor con CAL, licencio por procesador. En el 2012, dependiendo de la edición, el estándar se puede licenciar por Core o por CAL. El Business Intelligence solo por CAL y Enterprise solo por Core. O sea que ahí se complica un poquito. Si por uso TeamViewer, por ejemplo, para conectarme a un servidor, debe pagar licencia de terminal. Si uso TeamViewer, por ejemplo, para conectarme a un servidor, debe pagar licencia de terminal. Carlos, si te entiendo bien, no, porque no estás usando el servicio de Terminal Services del servidor. Estás usando TeamViewer, que es otra cosa. Estoy pensando lo de Carlos, pero no veo si a alguien más, si a Américo o algo se le ocurre, pero no, yo entiendo que un TeamViewer no usa el Terminal Service, sino que entra directamente, tienes que montar una gente en el servidor, no estás montando el servicio de Terminal Service. Daisy pregunta, nuevamente informar sobre el manejo de los files en servidores virtuales. Perfecto, Daisy, es muy fácil. La CAL trabaja igual para servidores físicos o servidores virtuales. Y una sola CAL me da acceso a todos los servidores físicos o virtuales de mi organización. No hay que comprar CALs adicionales ni tienes que preocuparte por las CALs de servidores virtuales porque ya están cubiertas si ya tienes las CAL del servidor físico. Se empezó a pasar esto muy rápido. No porque él se paga por TeamViewer y no se usa ningún servicio del server. Sí, yo creo que es así, Raúl. Según lo que se ha visto, ¿cuál es la mejor recomendación para la compra de las CAL por dispositivo o por usuarios? Jair, no. Tienes que mirar el caso de tu gente en el Instituto Gastroclínico. Si tienes usuarios que entren a tus servidores desde varios dispositivos, cómprale a esos CAL por usuario. Si tienes usuarios que entran desde un solo dispositivo, por ejemplo, hay un computador que lo usan 2 personas o 3 personas o 3 turnos, cómprale CAL por dispositivo. O sea, es simplemente mirar cuál es la situación o la política o la modalidad como se usan los dispositivos y cómo usan los usuarios varios dispositivos para entrar a la red, a los servidores de tu organización. De acuerdo con Raúl Sortimuyo, el licenciamiento es diferente. No conozco cómo es el licenciamiento de TeamViewer. Pero de nuevo, pienso que es que TeamViewer requiere instalar un agente en el servidor, otro en la estación donde estás accediendo, que usa una comunicación distinta, puede ser una VPN, no está haciendo uso de Terminal Services, o sea que no requeriría CAL de Terminal Services. CAL, bueno, depende qué está haciendo con TeamViewer, porque si yo entro por TeamViewer a administrar el servidor, ya dijimos que hay hasta 2 usuarios que no necesitan CAL para administrar, pero si va a hacer otra cosa y hace uso de cualquier otro servicio del servidor, va a requerir la CAL de Windows Server. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Son las 9, 2 minutos. Quiero dejarlos en libertad. Si ya se deben retirar, yo puedo quedarme aquí otro momentico. Este licenciamiento solo para el acceso a Windows Server, no para SQL. Para este se necesita adquirir CALs. El licenciamiento de SQL es diferente. Sí, Jair, el licenciamiento de SQL es bastante diferente, sobre todo en el SQL 2012. El próximo jueves vamos a hablar, jueves 13 de septiembre, el tema del Webcast 8 es SQL 2012 y los cambios en licenciamiento. Porque cambió el licenciamiento como tal y cambiaron algunas ediciones y no todas las ediciones se licencian igual. Eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Gracias, Ricardo. Nos vemos mañana en Cali. Espero que sí. Mañana nos vemos en el Sheraton en Cali. Muchas gracias. Feliz día. Lo mismo, Jair, Lina
está escribiendo algo. Vamos a ver. Hasta luego, Lina. David, con mucho gusto. A ver si hay alguna otra pregunta. Carlos dice, por favor, ¿qué será Hyper-V? ¿Cuándo? Nosotros ya hablamos, es que no me acuerdo, como yo tengo varias series de webcasts, no es esta lo único, no me acuerdo si hablamos de Windows Server, porque en Windows Server no hablamos de Hyper-V. Bueno, es muy fácil, Carlos. Yo voy a revisar qué tenemos. No, yo creo que la semana entrante SQL 2012 nos da unos 10 minuticos para hablar de Hyper-V. O sea que trataremos de incluirle el tema de Hyper-V y del licenciamiento en máquinas virtuales, que no es complicado. Trataremos, Carlos, de incluirlo porque veo que tienes mucho interés. Por eso, díganos, sugiéranos qué quieren que hablemos y trataremos de darles prioridades y programar pues otros webcasts que no tenemos todavía programados para las siguientes. Otra cosa, dice Carlos. ¿Qué será otra cosa? ¿Qué se le ocurre a Carlos que tratemos? El licenciamiento de... Me imagino que... Sé que se debe comprar licencias por cada servicio de TMG. Carlos, no te entiendo bien la pregunta porque no sé si te estás refiriendo a la familia de productos de Forefront o solamente a un producto. O sea que ese también lo vamos a hablar, ese también no es complicado. No es complicado, Carlos, lo podemos hablar. Estoy apuntando por aquí todo lo que están sugiriendo para hacer programación más adelante pues del mes de septiembre, que septiembre, como les dijimos y como lo voy a mostrar, si lo tenemos programado ya. No se les olvide enviar preguntas, comentarios, sugerencias, todo esto nos sirve a la dirección de webcast.co@softwareone.com. A ver si hay alguna otra pregunta. Carlos, con mucho gusto. Enrique, con gusto. Pensando en reemplazar un ISA 2000 a TNG para usar todos los funcionalidades de por cada servicio. No, Carlos, no. TMG es un solo producto que tiene todos los servicios. Es simplemente un cambio de nombre de ISA Server a TMG, a Forefront TMG. Se licencia igual, se licencia por procesador. Puede que tenga algunos servicios avanzados, pero no es que tengas que pagar por cada uno. Lo que pasa es que el TMG es un producto de la familia Forefront. Y en Forefront sí hay muchos otros productos que tienen otros servicios. Pero si estás hablando del producto que reemplazó el ISA Server, no hay que licenciar, sino por procesador el Forefront TMG. No hay que... Ok. Lo que pasa es que ya vienen unos servicios adicionales de Forefront de seguridad que son bastantes y que hay unos que sí se licencian por aparte. Carlos, si me mandas un correo, te puedo enviar una información sobre cuáles servicios se utilizan con otros productos que no están incluidos en el Forefront TMG y que sí necesitaría licenciarse por aparte. ¿Alguien grabó la primera reunión? Creo que todas están grabadas, pero todavía no se han subido. Sebastián, si nos estás escuchando, por favor, ¿cuándo vamos a tener las grabaciones en SkyDrive? Es importante Hyper-V. Bueno, con mucho gusto, Wilber. A ver, ¿qué más? Aquí me llegó un correo, pero no es de ustedes. Bueno, parece que está claro que no hay más preguntas. Ya es hora de ir cerrando la sesión y que yo vaya cerrando aquí alistándome porque debo salir para el aeropuerto. A quienes estuvieron con nosotros, muchas gracias. Los esperamos dentro de 8 días. Quienes están en Cali, no se olviden, están invitados a asistir a la reunión de licenciamiento que tenemos mañana por la mañana en Cali. Hasta luego, señores. Nos vemos dentro de 8 días o mañana los que están en Cali.